para que lo sepan los expertos ahí. Sí, sí, sí. Que siempre están criticando, que nunca… No, y ayuda, porque hay cosas que no se conocen. Por ejemplo, ayer que dimos a conocer las reformas constitucionales que se hicieron en el periodo neoliberal, a muchos les gustó, porque no tenían claro cómo se había ajustado el marco jurídico para legalizar la entrega de bienes, porque tuvieron que modificar la Constitución para entregar los bancos, modificaron la Constitución para entregar las tierras, el 27 constitucional, modificaron la Constitución para entregar las minas, modificaron la Constitución para entregar el agua, o sea, las concesiones de agua, los bancos, todo eso fue reforma constitucional. Y lo de Afores, reforma constitucional, y el aumento del IVA, reforma constitucional, y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, la Constitución vigente del 17 pues está muy parchada, muy reformada, y apenas estamos logrando regresarla a el espíritu y a la letra como lo quiso el pueblo de México, que luchó en la revolución por la justicia, por la libertad, por la democracia, pero es un proceso. Sí, avanzaron muchísimo y llegaron al extremo de que las leyes no las hacían los legisladores, no tenían, a veces ni las leían las iniciativas, eran despachos de abogados, ¿sí?, los que elaboraban las leyes durante todo el periodo neoliberal, y extranjeros, para asegurar que iban a ser inamovibles y que iban a cubrir todos los campos. ¿Quiénes idearon lo de la creación de los organismos autónomos? Pues estos asesores internacionales, para decir, no le vamos a dejar a Comunicación la responsabilidad de la entrega de las concesiones, no le vamos a dejar al presidente que nombre esos funcionarios, no le vamos a dejar a Pemex que pueda explorar y perforar pozos en donde lo desee. Se tiene que pedir permiso Pemex a la CRE. La Comisión Federal de Electricidad antes decidía cómo subir la energía a las líneas de transmisión. Ahora no puede la Comisión Federal de Electricidad. Hay un organismo autónomo, se llama SENACE,
también ese organismo es el que decidía qué energía subía a la línea, qué energía subía primero y a qué precio. Y todo esto bajo el supuesto de energías limpias. Pero no podía subir primero la energía producida en las hidroeléctricas, la energía que se produce con agua, porque no se consideraban las hidroeléctricas plantas limpias. Entonces, primero subían toda la energía de las particulares y luego las de la Comisión Federal de Electricidad. Y el plan era, pues, ir chatarrizando las plantas de la Comisión Federal de Electricidad, irlas cerrando por completo, para que el mercado de la energía eléctrica lo dominaran las empresas particulares, sobre todo extranjeras. Ese era el plan. Entonces, tenía la Comisión Federal de Electricidad toda la infraestructura, pero estaba subutilizada. Una vez me tocó ir a Manzanillo a ver a una planta, una termoeléctrica relativamente nueva, y llegamos al centro de control y me explican de cómo funciona, pero estaba parada y yo pensaba de que estaba parada por cuestiones de seguridad, porque estábamos nosotros de visita. No, estaba parada porque no le autorizaban subir energía a la planta pública. Todas las hidroeléctricas, por ejemplo, las 3 hidroeléctricas, 4 de Nayarit, subutilizadas. Imagínense, en un día turbinan 2 horas, porque no les dan permiso. Y lo peor, lo de las hidroeléctricas del Grijalva, que si tienen 4 o 6 turbinas, les daban posibilidad de que utilizaran 1, 2. ¿Y qué significaba esto? De que los vasos estaban llenos y venían los tiempos de lluvia, tormentas, y había que soltar el agua e inundar toda la planicie. Pueblos completos, por esa política. Entonces, es increíble que eso lo estén defendiendo legisladores de nuestro país, hasta empresarios o gente que no tiene información completa. Yo estoy de acuerdo, bueno, Iberdrola ¿es Iberdrola se llama? ¿La española? Sí, esa pues tiene que defender, y es la que está metida con el Washington Post y en contra de nosotros, que estamos violando el tratado, y los fondos. A lo mejor hasta mi amigo Larry Fink
de BlackRock, desde luego el Oxxo, Claudio. Ustedes saben que Claudio, papá, ya lo dije, era asesor económico de Salinas cuando se reformó una ley secundaria para iniciar la entrega de las concesiones a las empresas particulares eléctricas. Y no solo eso, era socio de una planta, no, eléctrica, de una termoeléctrica en la Huasteca Potosina. Tamazunchale. Entonces, ¿cómo van a querer que la Comisión Federal de Electricidad se fortalezca? Pero les voy a comentar algo que es interesante. Aprovecho también para que ya los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad lo sepan. Nos han ayudado mucho los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, como los trabajadores petroleros. Les cumplí un compromiso, uno solo, a los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, porque les habían modificado su contrato colectivo y los querían jubilar con más edad y me pidieron de que regresara a como estaba anteriormente y se los concedimos, porque los iban a jubilar a los 70 años o más. Ya se había modificado el contrato colectivo y en una revisión hubieron algunas resistencias, incluso al interior de la Comisión Federal de Electricidad, críticas, ¿no?, de que era una carga para la empresa y llegamos al acuerdo y regresó el sistema de jubilación anterior. Y nos ayudó mucho eso. Es como el caso de maestras, maestros, ¿no?, que se han portado muy bien, o sea, porque son trabajadores ejemplares. Bueno, ¿qué creen que vamos a hacer ahora con los trabajadores? Que voy a hablar con los líderes sindicales. Resulta que los anteriores trabajadores eléctricos, cuando se tomó la decisión desde el Estado, desde el presidente López Mateos, esos trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad que creó el general Lázaro Cárdenas, cuando el presidente López Mateos toma la decisión de nacionalizar la industria eléctrica con los trabajadores de la Comisión Federal, se electrificó todo el país, se llevó la energía eléctrica hasta los pueblos más apartados. En mi pueblo, ¿saben cómo era? Antes de eso, era una planta con diésel y nada más 2 o 3 horas que había luz y habían 3 señales, como a las 9 de la noche la primera,
no sé, 9:30 la segunda señal se apagaba, ya la tercera era porque todos a su casa porque ya no hay luz. Y luego llegó ya la energía eléctrica a los pueblos. México es de los países más electrificados del mundo, por eso. ¿Qué vamos a hacer ahora? Necesitamos 2.500 antenas. Voy a hablar con todos los trabajadores electricistas para que en una jornada, entre todos, montemos las 2.500 antenas y podamos tener internet en todos los pueblos. Porque se nos ha dificultado, pero ya llegó el tiempo. Lo hemos buscado de una manera, de otra. Había una empresa que crearon que se llama Altán, fracasó Altán, ahora ya tenemos más participación en Altán, pero una cosa es el abasto o el servicio mayorista, y hace falta lo que llaman la última milla, y para eso se requiere de antenas y se requiere de un sistema de distribución. Vamos a usar fibra óptica, satélite, pero sobre todo las antenas. Y estoy seguro que nos van a apoyar. Y aprovecho para hacerles el llamado a los dirigentes sindicales, a todos los trabajadores, porque me voy a reunir con ellos. Un fin de semana voy a ir a reunirme a las 5 o 6 regiones del país con los trabajadores a exponerles el plan, de modo que a principios, en el primer trimestre del año próximo, a más tardar a mediados, ya tengamos resuelto el problema. Pero lo vamos a hacer así, con la cooperación, con el apoyo de la gente. Los trabajadores del SME se les va a respetar los acuerdos que se hicieron de el manejo de una hidroeléctrica, Necaxa, y se va a seguir atendiendo sus demandas de jubilación. Ya se avanzó en lo de servicio médico y vamos a seguir ayudándolos, porque fue una gran injusticia que se cometió el despedirlos como lo hicieron. ¿Mande? Sí, ahí vamos. Sí, sí. ¿Y cuántos años se cumplen de cuando Calderón ordenó que despidieran a 40,000 trabajadores? 12 años, sí, sí, porque eso es lo que hay que tomar en cuenta. O sea, y nosotros nos opusimos en su momento, y vamos a ayudar en todo lo que podamos.